¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. En este segundo episodio, nos adentramos en la geografía sentimental de José Emilio Pacheco, desde las calles del centro histórico de la Ciudad de México hasta los rincones de su vieja casa de campo. Juan Villoro y Hernán Bravo Varela nos guían por un mapa hecho de tezontle, ruinas y fantasmas. Descubriremos cómo el autor nos remite a los animales y los objetos cotidianos para construir un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen. Entonces, si te parece, Hernán, empezamos con un poema que tiene mucho de cuento. Yo lo escogí, pues, bueno, por ser narrador, y José Emilio fue también un muy buen cuentista, y en este poema él nos escribe un pequeño cuento perfecto. Se llama Tarde otoñal en una vieja casa de campo. Proviene del libro Irás y no volverás, y dice así: alguien tose en el cuarto contiguo, un llanto quedo, conversaciones en voz baja. Me acerco sigilosamente y abro la puerta. Como temí, como sabía, no hay nadie. ¿Qué habrán pensado al oírme cerca? ¿Me tendrán miedo los fantasmas? Como ven, es una historia de fantasmas en donde alguien trata de acercarse al espectro y el espectro desaparece, tal vez porque le tiene miedo a la persona. Entonces no es el fantasma el que asusta, sino es la persona la que asusta al fantasma. Con esto también creo que nos da una idea del tema del doble, ¿no? Es decir, quizá esa tos que oyó al otro lado José Emilio o el narrador del poema, que no necesariamente es el propio autor, esa tos era una invención que él tenía en la cabeza y quizá ese otro era el mismo que lo estaba buscando, es decir, es un tema del doble, pero acaba siendo también él el espectro. No sé qué pienses tú de este poema. Me recuerda algo profundamente escalofriante que decía un poeta que también veneraba a José Emilio Pacheco, Luis Cernuda, al respecto de esos otros dos poetas malditos, Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, en ese extraordinario poema llamado Birds in the Night, donde Cernuda recrea la tormentosa relación amorosa entre esos dos colosos. Y hacia el final, el poema dice algo así como: ¿escucharán los muertos lo que los vivos dicen luego de ellos? Creo que este poema abre un poco el espacio para esa conjetura o para intentar responder esta pregunta. El twist aquí es evidentemente amenabariano al respecto de su película Los Otros, que seguramente ustedes han visto, y que, sin afán de hacer ningún spoiler, tiene que ver con la delgadísima línea que hay entre vivos y muertos y cómo en realidad también los muertos pueden llegar a ser vivos que no tuvieron conciencia de serlo jamás. Este poema, como otro que espléndidamente escogió Juan, tiene que ver precisamente con ese mismo tema. Y lo que es muy peculiar también es el título. No sé si tú coincides conmigo que parecería un título de cuento de Hawthorne, en el sentido de que parece una ambientación pura y dura, pero en realidad lo que esconde es casi el espíritu de un cuento gótico o, como en el caso de Hawthorne, una suerte de parábola literaria que modifica a menudo el rumbo de las cosas y hace que algo literal se convierta en el signo o el símbolo de algo extraordinario, como ocurre aquí, ¿no?
Sí, pensabas tú en la película Los Otros, que está basada en The Turn of the Screw, otra vuelta de tuerca, como la tradujo José Bianco, la novela de Henry James, ¿no? Que se había adaptado con un maravilloso guión de Truman Capote primero como Los Inocentes, y que es una gran historia de fantasmas, ¿no? Y con los fantasmas, pues el gran problema que tenemos, ¿verdad? Es que no sabemos si los estamos produciendo nosotros o están en la realidad. Siempre hay esa conjetura posible y Pacheco juega con ella, ¿no? Sí. ¿Qué nos vas a leer, querido? Bueno, pues empecemos también por un poema que, por cierto, me llamó mucho la atención, que cierra una deliciosa conversación que Pacheco sostiene, que ustedes pueden ver en YouTube también, con, ya me recordarás el apellido de este insigne entrevistador literario chileno, autor de ese programa La Nube de No Pensar, Cristian, en fin, ahora olvido su nombre. Pero en esa conversación de 1 hora termina leyendo José Emilio este poema, y lo que es increíble, la injusticia bíblica del timing, es que hacia el final el último verso ya no sale, entonces se queda en este penúltimo para restituir. Yo tengo una hipótesis que ahora vamos a ver, que juzgue el público. Claro, claro. Conversación romana de 1967. Y tiene un epígrafe de Amado Nervo que dice: oremos por las nuevas generaciones, abrumadas de tedios y decepciones. Con ellas en la noche nos hundiremos. En Roma, aquel poeta me decía: no sabes cuánto me entristece verte escribir prosa efímera en los diarios. Hay matorrales en el foro, el viento unge de polvo el polen. Ante el gran sol de mármol, Roma pasa del ocre al amarillo, el sepia, el bronce. Algo se está quebrando en todas partes. Se agrieta nuestra edad. Es el verano y no se puede caminar por Roma. Tanta grandeza avasallada. Cargan los autos contra gentes y ciudades, centurias y falanges y legiones, proyectiles o féretros, chatarra. Ruinas que serán ruinas. Aire mortal carcome las estatuas, barbarie son ahora los desechos, plásticos y botellas y hojalata. Círculo del consumo. La abundancia se mide en el raudal de sus escombros. Pero hay hierbas, semillas en los mármoles. Hace calor. Seguimos caminando. No quiero responder ni preguntarme si algo escrito hoy dejará huellas más profundas que un casco desechable o una envoltura plástica arrojada a las aguas del Tíber. ¿Acaso nuestros versos duren tanto como un modelo Ford 69? Y muchísimo menos que un Volkswagen. Y muchísimo menos que un Volkswagen es el verso que ya no aparece. Bueno, yo me imagino, mira, si hay un país en América Latina que se atiene a una normatividad disciplinada y estricta, es Chile. Y muy probablemente en la televisión chilena dijeron: este es un anuncio para Volkswagen, ¿no? Entonces dijeron: no, ya, por favor. No, porque además porque lo está elogiando comparativamente al Volkswagen, diciendo: estos versos van a durar menos que ese coche. Es muy probable que eso haya pasado. Bueno, el poema habla mucho de la fugacidad de todas las cosas, uno de los temas de Pacheco, por supuesto, y contrasta, a mí me parece que de manera muy interesante, distintos tipos de fugacidad. O sea, las cosas se deterioran, pero no todo se deteriora del mismo modo. No se deteriora igual el Coliseo romano que lo que nosotros tiramos a la basura, que estas botellas de plástico que van a dar al río Tíber, ¿no? Entonces, como que establece estos distintos tipos de deterioro. Me parece que también es muy interesante cómo incluso en esta evocación del desastre, de la caída y de las cosas que no importan, su propia prosa en los periódicos, un amigo le dice: oye, pero te estás desperdiciando, ¿cómo pierdes tanto el tiempo haciendo eso? Encuentra en las grietas del mármol que crece la hierba.
Y ¿no? las semillas. Exacto, ahí están las semillas, ahí está la resistencia y eso me parece muy interesante. Ahora, yo quisiera que nos comentaras tú como poeta los últimos 2 versos, porque es este poema como de elegía de ese mundo clásico, mancillado por la basura de la modernidad, y luego nos habla de un Ford, nos habla de un Volkswagen, que son 2 versos de ruptura que pueden establecer para algunos lectores una sorpresa un tanto incómoda, ¿no? Es decir, ¿cómo ubicas tú ese momento de Pacheco en la poesía? Pues es que lo acabas de decir muy bien. Creo que la aparición de un libro como este, del que proviene Conversación Romana, que es No me preguntes cómo pasa el tiempo, fue una sorpresa incómoda para los lectores, gratamente incómoda para los lectores y los escritores de poesía en lengua castellana a finales de los años 60. Emblemáticamente el libro además aparece en 1968, ¿no? Y es un libro que dialoga directamente con su presente inmediato, que no tiene el menor pudor en traducir y trasladar referencias cotidianas, signadas epocalmente al terreno del poema. De tal manera que, en efecto, sin esos últimos versos, el poema de José Emilio sería, en efecto, una elegía romana casi como las que escribiera Goethe, ¿no? Ya muy avanzada edad, celebrando los amores juveniles, pero al mismo tiempo haciendo acuse de recibo de lo agridulce de la llegada de la vejez. Lo que hace a este poema verdaderamente otra cosa es evidentemente, sin demérito del resto, el cambio de voz, el eclipse retórico que ocurre en los últimos 3 versos y que tiene que ver con una sanísima distancia, con una ironía que está al borde del más profundo sarcasmo y que también termina conteniéndose con una tensión admirable de relojería, como buena parte de la obra no solo poética de José Emilio. Creo que en este libro además da una serie de saltos cuánticos respecto a su proyecto literario, respecto a su retórica, y permite que eso intervenga y sanee además la manera de hacer y de escribir poesía en su tiempo, y hacer en efecto que los poemas puedan confesar que los versos acaso duren tanto como un modelo Ford 69 y muchísimo menos que un Volkswagen, que el poema sea una competencia directa y estrictamente automovilística. Pero, y al mismo tiempo, ahí en el uso de las marcas, que es tan raro para la poesía mexicana de aquella época, hay también un elemento político, ¿no? Porque él escribe el poema un año antes de que salga el modelo Ford 69. O sea, es el modelo del próximo año, o sea, es el coche último modelo, el coche al que van a aspirar todas las gentes. La literatura va a durar tal vez lo mismo que ese coche último modelo, pero va a durar menos que un coche modesto, ¿no? El coche, sabemos que Volkswagen en alemán quiere decir el coche del pueblo, ¿no? Entonces también ahí hace un comentario político, ¿no? O sea, sobre la ostentación del Ford dura menos, ¿no? Que el Volkswagen. Por eso yo creo que lo quitaron del programa chileno, porque era publicidad estupenda. Publicidad gratuita y estupenda, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, seguimos, si te parece, con otro poema que está muy en concordancia con el anterior que yo leí, que proviene de otro libro, de Islas a la Deriva, y que también viene muy a cuento por el lugar donde estamos, el centro de la Ciudad de México. Se llama Vecindades del Centro, y que nos recuerda tantos espacios que hay por aquí en torno a este Colegio Nacional. Y los zaguanes huelen a humedad, puertas desvencijadas miran al patio en ruinas. Los muros relatan sus historias inmemorables. Los peldaños de cantera se yerguen, gastados a tal punto que un paso más podría ser el derrumbe. Bajo la cal, entre el salitre, el tezontle. Con ese fuego congelado fue hecha una ciudad que a su modo inerte es también un producto de los volcanes. No hay chispas de herradura que enciendan las baldosas ya cóncavas, por donde quiera
coches, islas de aceite. En el 18 fue un palacio esta casa. Hoy aposenta a unas 20 familias pobres, una tienda de ropa, una imprentita, un taller que restaura santos. Baja un olor a sopa de pasta. Las ruinas no son ruinas. El deterioro es solo de la piedra inconsolable. La gente llega, vive, sufre, se muere, pero otros llegan a ocupar su sitio y la casa arruinada sigue viviendo. Este poema me parece que es espléndido, nos habla del tezontle como fuego detenido. La fachada de este colegio está hecha de esa piedra volcánica, tezontle. Nos recuerda también, por ejemplo, un relato de Carlos Fuentes, estos fueron los palacios, ¿no? Que es un relato que habla de las vecindades del centro, que eran grandes casas señoriales, que después tuvieron rentas congeladas, donde la gente vive bajo su propio riesgo, en donde un paso en falso en una baldosa puede hacer que se provoque un derrumbe, ¿no? Nos describe esto y es un poco esta ciudad de los palacios, como la llamó Alexander von Humboldt cuando estuvo aquí en tiempos de la Nueva España, convertida en una ruina y parece que ya nada tiene mucho futuro, pero da este giro nuevamente José Emilio Pacheco y dice, bueno, a fin de cuentas, lo que importa es la gente. O sea, la casa puede estar en ruinas, pero aquí vive la gente. Y es la gente la que hace que esto se anime y tenga sentido, ¿no? Entonces ese giro me parece que es muy singular. Y el efecto de contraste tan admirable entre la descripción compositiva de la piedra, la manera en la que, como un arquitecto hecho de palabras, establece el escenario con una rotundidad y con una claridad material asombrosa, y hacia el final, sin una sola nota de sarcasmo, sin una sola nota de patetismo, describe como quien no quiere la cosa a toda esa gente que va, viene y que por generaciones padece y muere, y llegan otros y otros y otros más, ¿no? No sé por qué cuando elegiste este poema que me encanta, también pensaba, aunque de otra manera, en el guión que terminaría siendo película del Castillo de la Pureza, la película de Ripstein, cuyo guión, por supuesto, como ustedes saben, fue hecho por José Emilio Pacheco y que ocurre en una vecindad del centro. De tal manera que esa estipulación del espacio físico, que también deviene símbolo de sus muy precarizados habitantes, se convierte también en una lección maestra, creo yo, de descripción del horror, a partir de su discreción humana, una discreción que lo emparenta con un tono casi confesional, a partir de lo que está expuesto y de lo que puede verse, como los materiales, como el tezontle, como la piedra volcánica, nos describe el horror de lo que está dentro y describe sin mayores argumentos. Al finalizar este recorrido por las ruinas y los espejos de Pacheco, hemos detallado cómo el autor integra elementos de la crónica y el guión cinematográfico en su narrativa. Esperamos que estas imágenes literarias les acompañen hasta nuestro siguiente encuentro, donde el maestro Juan Villoro y el poeta Hernán Bravo Varela continuarán analizando las diversas facetas de Pacheco. No olviden consultar nuestro canal de YouTube para acceder a las sesiones completas. Muchas gracias. Esta es una producción del Colegio Nacional 2026.